empezaron a escuchar otros predicadores, otros estilos de hacer predicación, o formas de hacer predicación. Y ya quedó atrás esa predicación de las experiencias. Entonces, que yo no estoy ni a favor ni en contra, solamente estoy diciendo lo que está pasando. Y la forma de evitar que ese movimiento que está pasando en nuestro país nos afecte es estando acá en el estudio. Amén. Y también que nuestros jóvenes estén en el estudio, porque esto es una cadena. Amén. Y los oficiales y los voluntarios de la iglesia necesitamos que los jóvenes vengan al estudio para que esto se fortalezca. No puede haber un eslabón débil en esto, porque cuando hay un eslabón débil el diablo va a querer entrar con, como dice el hermano Pablo, con herejías destructoras. Son nuestras señoritas, nuestros jóvenes, nuestros niños los que tienen que amar el estudio de la palabra. Porque como dice el hermano Pablo, nos recordaba, la verdad nos va a hacer libres. Entonces, qué bueno que estamos hoy día acá. Y que ojalá más jóvenes, más señoritas, más adolescentes, más juveniles, vengan al estudio. Porque nos vamos a fortalecer de una manera increíble. Amén. Gracias, hermano Blan. Sí, es un buen punto que ha tocado el hermano Blan y que deberíamos haberlo resaltado. No estamos hablando de personas que estaban salvas y perdieron su salvación, ¿cierto? Dijimos, y decía el verso, que estas personas de alguna manera habían huido de la corrupción del mundo, ¿cierto? Y muchas personas pueden vivir una vida muy ordenada sin hacer lo que el mundo hace, pero eso no quiere decir que ellos estén regenerados en su interior, o sea, la salvación no está en ellos, no está. Entonces, estas personas que hablamos y que nos muestra Pedro aquí, eran personas que no habían sido salvas, por lo tanto su salvación no se perdió. Mire lo que dice Pablo en 2 de Timoteo en el capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Estas palabras no les suenan parecidas a lo que estábamos leyendo ahí. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Este es el problema. ¿Por qué estas personas no son cristianos, ni son salvos? Porque aman todas las cosas más que a Dios. Amén. Entonces una persona que ame cualquier otra cosa más que a Dios, esa persona nunca ha sido salva. Ni por muy honorable que sea su conducta. Pero no es salva. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas, lo leímos esto en otro. Pero esto es más o menos lo que nosotros tenemos que ver. Y les voy a leer otra parte que está en 2 de Tesalonicenses. Este es Pablo que está enseñando sobre los falsos maestros, igual que Pedro. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, que no os dejéis mover. Pablo ya había enseñado a esta iglesia sobre la venida de Cristo, cómo iba a ser. Pero llegaron falsos maestros, como lo está enseñando Pedro, que cambiaron la enseñanza de Pablo. Entonces dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Pablo había enviado una carta a estos hermanos, pero andaban los otros y mandaron otra carta, enseñando otra cosa, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, el fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios, mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Escuchen esto, hermanos. Los que se pierden, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En la otra carta decía que amaron más todas las cosas antes que a Dios. Aquí dice que no amaron a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Entonces no la amaron. Se les mostró. Esto es como cuando alguien le dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Y él dice, no, yo quiero hacer esto otro. Pero esto te conviene hacerlo. No, es que yo, ya, hazlo. Haz eso. Pero él busca su perdición. Él tuvo para tomar la salvación y no la quiso. Entonces aquí dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean